la segunda parte de vectores. Vamos a empezar esta segunda parte que trata sobre el producto escalar, la norma. Es decir, vamos a empezar a calcular otras cualidades de los vectores. Para ello vamos a aprender a realizar multiplicación de vectores, una multiplicación especial, ¿ya? Y a partir de ella vamos a ir construyendo el resto de la geometría básica que se requiere para estudiar vectores. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Muy bien, ahí les estoy compartiendo pantalla. Por favor, les voy a pedir, ante cualquier duda, consulten, ¿ya? Y por favor, también cuando se les haga preguntas, traten de responder. O sea, uno no tiene que siempre responder lo correcto, pero sí podemos dar una respuesta que ayude a guiar esa respuesta y a corregir malas interpretaciones. ¿Ya? A ver, lo primero que vamos a hacer es recordar un poco lo que hemos hablado la anterior semana. La anterior semana hemos hablado de RN, ¿ya? Y en RN, primeramente, podemos hablar de un tipo de elementos, que son los puntos. Punto P, un punto Q, un punto O. Y así como ellos hay infinitos puntos en Rn. Cada punto está descrito por n coordenadas, que indican una posición, ¿no es cierto? Por ejemplo, en R2, los puntos tienen 2 coordenadas. Siempre hay un punto importante que es el origen, ¿no es cierto? A partir de él se pueden describir el resto de las coordenadas de los puntos. A ver, además de los puntos, en Rn podemos hablar de vectores anclados en el origen, ¿no? Es decir, vectores que parten del origen. ¿Cuál es la cualidad de estos vectores? Que estos vectores están completamente determinados en su tamaño, dirección, sentido, por su punto final. Por eso, a un vector se le asigna su punto final, perdón, las coordenadas de su punto final, también como representación algebraica. Entonces, si un vector parte del origen, ya tiene coordenadas. ¿Qué coordenadas? Las de su punto final. ¿Ya? Finalmente, en Rn hemos hablado de los vectores anclados fuera del origen, como este vector W. ¿Ya? ¿Qué propiedad tiene este vector? Al estar fuera del origen, un vector libre que se llama en física, este vector propiamente no tiene coordenadas. ¿Cómo se le asignan coordenadas? Es a través de un vector equivalente a él anclado en el origen. ¿Ya? Para que este vector que sale del origen sea equivalente al de allá, su punto final no es cualquier punto. Tiene que ser exactamente Q menos P, ¿ya? Q menos P. Es decir, las coordenadas de este vector se pueden obtener restando las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Porque esas coordenadas te ubican un punto que desde el origen genera un vector idéntico a W. Como este vector del origen es idéntico a W, tú con él puedes calcular su tamaño, dirección, etc. ¿Ya? Bien. Finalmente, algo que no expliqué en la anterior clase. Si aquí yo tengo al vector B y al vector U, miren el vector W. Va a las cabezas de esos vectores, ¿no? De la cabeza de B a la cabeza de U. O sea, de P a Q. Pero como Q o el vector U, P y el vector V tienen las mismas coordenadas y W se calcula con las coordenadas de Q menos P, W también se puede interpretar como la resta del vector U, que va a su cabeza,
menos el vector B que va a su cola. Es decir, restando las coordenadas de U menos las de P. Y1 menos X1, Y2 menos X2, y N menos XN. ¿No? Y ahí tenemos a este vector W interpretado de dos maneras. Como una resta de puntos con un vector equivalente en el origen o como una resta de vectores. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que saber. Lo segundo es que estos vectores los puedes sumar a través de la regla del paralelogramo, que los puedes multiplicar por escalares para elongarlos, comprimirlos o reflejarlos, ¿no? También puedes reconocer vectores paralelos, como hemos visto en la clase anterior. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar del producto interno, también llamado escalar, punto o euclidiano. ¿Ya? ¿Por qué euclidiano? La geometría de Euclides, la geometría euclidiana, es toda la geometría que ustedes conocen, ¿no? La que han llevado en geometría plana, trigonometría, geometría analítica. Y lo interesante es que gracias a esta multiplicación de vectores, vamos a poder introducir esa geometría en vectores, generarla, ¿ya? Hablar de perpendiculares, de norma, hablar de distancia entre puntos, hablar de proyecciones, ángulo entre vectores. Toda esa geometría la vamos a poder describir con esta operación, ¿ya? ¿Por qué se llama este producto de vectores producto punto? Miren, les voy a explicar aquí facilito. En los números, si tú te acuerdas, en primaria te enseñan a multiplicar A por B, luego empiezas a escribir A por B, e inclusive A por B. Las tres expresiones para números significan lo mismo, A por B, producto. ¿Ya? Lamentablemente en vectores, el producto cruz A por B, el producto punto A por B y el producto A por B son tres cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, el producto cruz solo se efectúa entre vectores de tres coordenadas. ¿Ya? Y el resultado es otro vector. En cambio, el producto punto se resuelve entre vectores de cualquier cantidad de coordenadas. Puede ser vectores de 2 coordenadas, vectores de 3, tienen que ser las mismas, pero no importa cuántas tiene. Pero si multiplicas estos, te devuelven un número, ya no un vector. El último caso solo se escribe así cuando A es un escalar y B es un vector. Es decir, es la multiplicación que hemos aprendido en la clase anterior. A por vector, ¿ya? Y te devuelve un vector, ¿no? Multiplicando las coordenadas de B por A. Entonces, miren la importancia de escribir el símbolo correcto cuando hablas de vectores. Si no, puedes estar hablando de una multiplicación totalmente diferente, ¿ya? Por eso se llama el producto punto. ¿Y cómo se calcula B por U? Bueno, B y U tienen que ser vectores de n coordenadas, es decir, ambos de 3, ambos de 5, ¿no? Etcétera. ¿Y cómo se desarrolla? Multiplicas x1 por y1 más x2 por y2 más xn por y. Eso significa que estos productos de las coordenadas ya no son nuevamente coordenadas, como en la suma, por ejemplo, ¿ya? De vectores. Como las sumas, el resultado es un escalar. De ahí el nombre de producto escalar. Miren, en R4 voy a multiplicar estos dos. ¿Ya? Tendríamos que multiplicar 2 por 1 más
0 por 7, más menos 1 por 2, más 5 por menos 2. ¿Ya? Entonces, solo tienes que multiplicar coordenadas, pero sumarlas. Ah, ¿qué sucede? Que aquí sale 2 más 0 menos 2 menos 10. El resultado es menos 10. Un número real. Por eso esta multiplicación es muy especial. Multiplicas vectores, pero el producto es un número. ¿Qué tipo de número? El que quieran sale. Positivo, negativo, cero, fracción, decimal, racional, irracional, dependiendo de qué coordenadas tenga el vector, ¿no es cierto? Cualquier tipo de número. Ah, miren en el ejemplo 2. El ejemplo 2, perdón. Cualquier vector por el nulo, no importa qué coordenadas tenga, x1 por 0 más x2 por 0, etcétera, xn por 0, sale 0. ¿Ya? Cualquier vector que multipliques por el vector nulo, el vector de ceros, sale 0 para el producto punto. Lo interesante es que hay vectores que ninguno es nulo, pero su producto es 0. Miren este de aquí. 1 por menos 2, más 2 por 1, 0. O miren estas ternas. 4 por 5, 20, 0 por 0, y menos 5 por 4, menos 20. Suman 0. ¿Por qué digo que eso es interesante? Porque en los números no pasa eso. Si los números, ninguno es 0, su producto tampoco. ¿Ya? En los vectores puede ser ninguno nulo, pero su producto ser 0. ¿Ya? Pero estos vectores tienen una característica interesante, geométrica, ¿no? A ver, se las voy a mostrar. A ver, veremos el primer ejemplo. El vector 1, 2 es un vector en el primer cuadrante por aquí, ¿no? En cambio, el vector menos 2, 1 está en el segundo cuadrante por aquí, ¿ya? Este es el vector 1, 2 y este es el vector menos 2, 1, ¿ya? A ver, ¿me pueden decir qué propiedad tienen estos dos vectores? Son ortogonales. Muy bien. Voy a manejar primero el término perpendicular, ¿ya? Correcto. Son perpendiculares, ¿no? Se puede calcular con pendientes o midiendo inclusive, ¿no? Como puedes dibujarlo, puedes medir, ¿ya? Ah, y miren en R3, el primer vector 4, 0, menos 5 está por aquí, apuntando hacia abajo. Y el 5, 0, 4 está apuntando hacia arriba, por aquí. ¿Ya? Aquí están el 4, 0, menos 5 y el 5, 0, 4. Si tú calculas el ángulo entre estos, también es 90. ¿Ya? Entonces, miren, aquí aparentemente hay una propiedad interesante. Vectores que su producto es 0 son perpendiculares. ¿Ya? Son perpendiculares. Pero miren este otro problemita que tengo aquí. ¿Qué pasa si tengo vectores de 4 coordenadas? Y calculamos su producto escalar. 2 por 3, 6, 0 por 8, 7 por 0, menos 3 por 2, menos 6.
6 menos 6, también sale 0. Solo que hasta aquí tengo un pequeño problema, que yo vectores de 4 coordenadas no los puedo dibujar, ¿no es cierto? Y todavía, por ejemplo, ustedes, eh, desde que yo he empezado la materia, no les he indicado cómo calcular el ángulo entre vectores de 4 o de 5 coordenadas. Entonces, yo puedo decir que estos vectores son perpendiculares también. No está muy claro, ¿no? No puedo medir porque no puedo verlos. Tendría que calcular el ángulo. Pero eso todavía no hemos aprendido. Entonces, esta propiedad de que vectores que su producto de 0 son perpendiculares está todavía un tanto confusa, ¿no es cierto? No es clara. ¿Ya? Aunque es una propiedad válida, recién la vamos a probar la próxima clase, ¿ya? Por el momento, a los vectores que su producto es 0, los vamos a llamar ortogonales. ¿Ya? ¿Qué son vectores ortogonales? Que su producto es 0. ¿Ya? Algunos me dirán, oye, pero ortogonal es sinónimo de perpendicular. Puede ser, aunque yo les digo, ortogonal es un término un poquito más amplio que perpendicular. Y les voy a mostrar en qué. Miren, aquí está. Si ustedes multiplican el nulo por un vector, el resultado es 0, ¿no es cierto? El ejemplo 2, miren. El nulo por cualquier vector sale 0. ¿Qué significa? Que si el producto es 0, son ortogonales. De hecho, el nulo es ortogonal a cualquier vector, porque por cualquier vector te da 0. Mi pregunta es la siguiente. Yo puedo decir que el nulo, miren, lo voy a pintar más gordo. El nulo y un vector forman un ángulo recto, es mi pregunta. ¿Son perpendiculares? ¿Qué me dicen? A ver, Noralí, ¿qué crees tú? ¿El nulo, que es un punto, y el vector B forman algún ángulo? No, Correcto. No forman, no puedo decir que son perpendiculares, porque un punto no puede formar un ángulo con un vector. Necesitas dos vectores para formar un ángulo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay un ejemplo de dos vectores ortogonales que no son perpendiculares, porque no forman un ángulo recto. ¿Qué cumplen? Que su producto escalar da 0. ¿Ya? Entonces, por el momento, aunque no nos quite el sueño que el producto escalar 0 da ortogonalidad y perpendicularidad en vectores no nulos, por el momento, si el producto es 0, los vamos a llamar ortogonales. ¿Ya? Bien. Ahora, al ser esta operación una operación que la vamos a ver en una gran cantidad de fórmulas, es bien importante conocer cuáles son sus propiedades. ¿Ya? Ahora, aquí hay que tener cuidado. Las propiedades del producto escalar ya no son iguales a las de matrices, como la suma, por ejemplo, de vectores. Todas sus propiedades son igualitas a las de matrices. Este producto ya no. Miren la primera. El producto es conmutativo, el producto escalar. El de matrices no. Entonces tengan cuidado con generalizar esa idea, ¿no? Miren, U por B es igual a B por U. Ah, el producto escalar es distributivo. ¿Ya? Pero como es conmutativo, puede ser distributivo por cualquier lado, no importa el lado como en las matrices. V por U más V por W. Y el orden no importa.
V por el nulo es 0, ya lo hemos visto. Ah, esta sí es parecida a la de las matrices, ¿no? Cuando en un producto de vectores hay un escalar, el escalar lo puedes separar del producto o lo puedes multiplicar al otro vector y luego por el segundo. Da lo mismo. Ahorita voy a hablar de la propiedad 5, ya una propiedad bien importante. Miren esta observación. ¿Qué pasa cuando multiplican varios vectores? ¿Qué propiedad hay que usar? ¿Se acuerdan? Repito, ¿qué pasa? Se los voy a volver a explicar para que ustedes lo vean bien. ¿Qué pasa cuando tú multiplicas varios vectores? B por U por W. ¿Qué propiedad tienes que usar? A ver, Kevin, ¿te acuerdas? Kevin, por favor, respóndeme. No quiero sacar a nadie de la clase porque no está en la clase. ¿Perdón? Correcto, muy bien. Tendríamos que intentar asociar, es decir, primero multiplicar B por U, ¿no es cierto? Pero B por U, lo escribiré, perdón, aquí a un ladito. Primero tendría que multiplicar B por U y luego por W. Pero aquí hay un pequeño problema. B por U, ¿se acuerdan, no? Sale un número real. Y lamentablemente, el producto escalar de un vector solo es posible con otro vector, porque tienes que multiplicar y sumar coordenadas. Por lo tanto, esta operación que nos quedaría no está definida o el producto no está definido. ¿Ya? Por ahí alguno de ustedes me dice, pero un ratito, la anterior semana hemos multiplicado vectores por números. Sí, correcto. Hemos hecho esta operación, miren, alfa por W. Pero no estoy haciendo eso ahora, ¿no? Estoy multiplicando producto escalar. Y un producto escalar solo es válido entre vectores de Rn, es decir, vectores de n coordenadas. Pueden ser 2 o 10, pero todos tienen que tener la misma coordenada. Y alfa sale un número. ¿Qué significa? Que no es válido multiplicar 3 o más vectores con el producto escalar. Miren, interesante. Esta multiplicación no se puede realizar con más de 2 vectores. No hay producto escalar de 3, de 4 vectores. ¿Me entendieron eso? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, Muy bien. Entonces, miren, no existe tampoco esto. No existe el producto de un vector por sí mismo. ¿A eso qué le llamamos? Potencias. No existe. Ustedes no van a ver potencias de vectores, b al cubo, b a la quinta, no hay eso en vectores. ¿Ya? Salvo en algunos libros escriben v al cuadrado como v por v, o en puntos, p cuadrado como p por p, ¿ya? Porque eso existe, p por p puedes hacer. Pero yo les recomendaría, yo no lo uso nunca, no escribir así, ¿ya? Porque en realidad no hay potencias. Y uno se confunde con otra propiedad que vamos a estudiar luego de la norma. Entonces, esto no es adecuado. Pero les pongo porque hay ejercicios o procesos, algunos libros que ponen p cuadrado como p por p. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas propiedades van a ver en la clase, las voy a utilizar para realizar cálculos, simplificar fórmulas,
Entonces, hay que estar atentos. Yo les sugiero que demuestren, bueno, la propiedad del nulo ya la hemos visto, pero la propiedad 1, la 2 y la 4, les recomiendo que ustedes las demuestren. Como ejemplo, yo voy a demostrar la propiedad 5, ¿ya? Porque además me interesa, voy a usarla esta clase mucho. ¿Qué dice la propiedad 5? Que el producto escalar de un vector por sí mismo siempre es mayor o igual a 0. ¿Ya? Nunca es negativo cuando multiplicas b por b. Ojo, cuando multiplico b por u, o sea, dos vectores diferentes, miren, sale menos 10. ¿Qué dice esa propiedad? Que si multiplicas un vector por él mismo, siempre sale o positivo o 0. Ah, y aquí te da una aclaración. Si el producto escalar de un vector por él mismo sale 0, eso solo es cuando el vector es el nulo. El único vector que por él mismo da 0 es el nulo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Les voy a explicar por qué. ¿Ya? Que es bien importante entender por qué esta propiedad. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es multiplicar b por b. Y para saber qué es b por b, voy a pensar en coordenadas. El vector b puede tener 1, 2 o n, no importaría. Y las voy a multiplicar por ellas mismas. ¿Ya? Ah, ustedes saben que el producto escalar es coordenada por coordenada. x1 por x1, más x2 por x2, más xn por xn. Miren, cuando multiplican un vector por él mismo, resulta la suma de los cuadrados de sus coordenadas. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Qué saben ustedes de sumar números al cuadrado? ¿Qué esperamos como resultado cuando suman números al cuadrado? A ver, ¿quién me dice? Ya, está bien tu respuesta. ¿Ya? Cuando sumas números reales al cuadrado, esperas que un resultado sea siempre positivo. Pero ojo, puede salir en un casito otro resultado. ¿Qué pasa si esta suma no es positiva? Sabemos que nunca va a ser negativa. ¿Qué otro resultado puede salir? 0. Ah, veremos cuándo. ¿Cuándo sale positivo este resultado? O sea, la suma de números al cuadrado sale positiva. Le cambiaré de a. Si al menos algún número de la suma es distinto de 0. Por ejemplo, si x2 fuera menos 3, al cuadrado es 9. Los otros cuadrados o van a ser positivos o 0 al cuadrado es 0. Pero si ya hay un 9, el resultado es positivo. Entonces, para que esta suma sea positiva, basta que algún xy sea distinto de 0. ¿Ya? Que alguna coordenada del vector no sea 0. Esta suma sería positiva. Ah, pero ¿cuándo esa suma va a ser 0? A ver, ¿qué tendría que pasar para que si sumas números al cuadrado te salga 0? ¿Quién me dice? Muy bien. Que toda coordenada xy sea igual a 0, ¿no? Obviamente, esto para y desde 1 hasta n, ¿no? x1, x2, xn.
¿ya? Si todas las coordenadas son ceros, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. Ahí está la clave de esta propiedad, ¿no? Es decir, no se olviden que esta suma de cuadrados no es otra cosa que b por b. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí arriba? Que b por b, que es esta suma de cuadrados, o va a ser positiva, o b por b va a ser 0. No tiene otro resultado posible, porque son números al cuadrado que se están sumando. ¿Cuándo b por b es positiva? Dice, cuando alguna coordenada, pueden ser varias, pero cuando alguna no sea 0. Si alguna coordenada no es 0, este vector no es el nulo. ¿Ya? No es el nulo. ¿Ya? Pero cuando b por b de 0, es decir, esta suma de cuadrados sea 0, es porque todas las coordenadas son ceros. Si cada xy, x1, x2, xn son ceros, el vector b es el vector nulo. Entonces, aquí está la respuesta al teorema. b por b o es positiva cuando el vector no es nulo, o es 0 cuando el vector es nulo. Por lo tanto, ¿qué sé de b por b? Que es mayor o igual a 0. ¿No? No tiene otro posible valor. Lo que tienen que saber que es mayor a 0 cuando el vector no es nulo. Y este producto es 0 solo cuando el vector es nulo. ¿Ya? Ahí está. ¿Me entendieron el razonamiento? ¿Alguna pregunta tal vez? Ok. A ver, vamos a usar esa propiedad ahora. Creo que esto que está en la pizarra ahorita es de dominio de todos ustedes. En R2, en el plano, cuando dibujas un vector en cualquier cuadrante, ¿ya? Este vector termina en un punto que dan sus coordenadas, x1, x2. Y ahora yo quiero calcular el tamaño del vector. ¿Ya? Lo voy a llamar R. ¿Ya? Puede ser el módulo, la magnitud o el radiovector, ¿no? Tiene todos esos nombres. Yo quiero calcular. Bueno, sin mucho problema, ya sabemos que este vector forma un triángulo rectángulo y sus coordenadas determinan la longitud de los catetos. Esta longitud es x2 y esta longitud es x1. Y R es la hipotenusa. Por lo tanto, por Pitágoras, R es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿No es cierto? Esta es la fórmula del módulo de un vector en el plano. Pero ahora miren. ¿Qué acabamos de aprender? ¿Qué sabemos ahora? Que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es la suma de los cuadrados de las coordenadas de B. A ver, por favor, ¿me pueden decir qué es x1 cuadrado más x2 cuadrado? ¿Qué es? Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Es El B por producto B. escalar por un vector mismo. Correcto. Eso es la suma de cuadrados. B por B, ¿no? X1 por X1 más X2 por X2. Entonces, miren esta fórmula, ¿cómo la puedo reescribir? R, que es el módulo del vector, es la raíz cuadrada del vector
por él mismo. ¿Ya? Por ahí alguno de ustedes me quiere decir, la raíz cuadrada de un vector no existe. Correcto, no existe. Pero aquí adentro no hay un vector, porque V por V acabamos de demostrar que es un número y además positivo o cero. Por lo tanto, esta raíz cuadrada de un número positivo cero siempre se puede calcular y obviamente es positiva o cero. Y te da exactamente el tamaño de ese vector. Y lo más interesante aún, que esta definición vectorial se puede generalizar, ¿ya? Es decir, en general, si el vector B pertenece a cualquier espacio Rn, se puede calcular su módulo como la raíz cuadrada de B por B, sin importar que tenga 2 o 10 coordenadas. Solo que en álgebra, al módulo no se lo nombra con una letra minúscula como en la física, se lo nombra con este símbolo y se lee la norma de B. Esa doble barrita se lee norma de B. ¿Qué es la norma de un vector? Su módulo, su tamaño. Y se lo calcula como la raíz cuadrada de B por B. ¿Ya? Noten que B por B, aquí está B por B, no importa que tenga 2 o 10 coordenadas, siempre es un número positivo. Por lo tanto, esta fórmula te va a dar siempre un número positivo o cero, ¿ya? O cero. Pero si B tiene n coordenadas, su norma es la raíz cuadrada de B por B. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Y a partir de ahora, eso nos va a determinar el tamaño de cualquier vector. Miren un ejemplo para corroborar. Tomo estos dos vectores, donde claramente el segundo vector tiene sus coordenadas multiplicando las del vector B por menos 3. Miren, menos 3 por 2, menos 3 por menos 1, menos 3 por 0, menos 3 por menos 2, ¿no? Ahí está. ¿Quién de ustedes me dice, si yo estoy dibujando al vector que parte del nulo y termina en las coordenadas de B, aunque yo sé, en R4 no puedo visualizar, simplemente me estoy haciendo una idea, pero alguien me puede decir qué interpretación geométrica tiene ahora el vector U, que es menos 3 veces B, es decir, ¿dónde va a estar el vector U si es menos 3 veces B? ¿Quién se acuerda? Muy bien. El vector U, al multiplicarse por 3, triplica su tamaño, se elonga, pero al multiplicarse por un número negativo, en su misma dirección se refleja, ¿no es cierto? Entonces, este es el vector U. Es decir, este vector U, aunque solo está en otro sentido, pero tiene que medir el triple que el vector B. En otras palabras, la norma de U tiene que ser el triple de la norma de B. Y eso es lo que voy a comprobar con la fórmula. Miren, primero vamos a calcular la norma de B. Es la raíz cuadrada de B por B. ¿Ya? Y sabemos que B por B es multiplicar cada coordenada de B por sí misma. 2 por 2, más menos 1 por menos 1, más 0 por 0, menos 2 por menos 2. ¿No? La suma de sus cuadrados.
Miren, sale raíz de 9 y raíz de 9 es 3. Quiere decir que el vector V mide 3 centímetros, 3 metros, la unidad de longitud que estén usando. Mide 3 unidades de longitud. Por lo tanto, la norma de U tendría que ser 9, ¿no es cierto? Según lo que hemos dicho, se triplica en tamaño. A ver, voy a calcular la norma de U. Es la raíz cuadrada de U por U. Y U por U son las coordenadas de U por sí mismas. Menos 6 al cuadrado, 36. Más 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 6 al cuadrado, ¿no? 72 más 9, 81. Raíz de 81, 9. Correcto, ¿no? Esto que hasta la anterior clase lo hacíamos por pura intuición, se elonga al triple, al doble, a la mitad. Ahora podemos comprobarlo porque ya puedes calcular el tamaño de cualquier vector a través de la fórmula de la norma. ¿Ya? Bien. A ver, una pregunta. Si B es el vector nulo, ¿cuánto vale su norma? ¿Cuánto? El nulo tiene todas sus coordenadas ceros. Entonces, el nulo por el nulo es 0 cuadrado más 0 cuadrado más 0 cuadrado, 0. ¿No es cierto? El vector nulo es el único que tiene norma 0, porque el nulo parte del nulo y termina en el nulo. Es el único vector que no tiene un tamaño, ¿no es cierto? Por eso su norma es 0. ¿Ya? Ah, y miren, en las propiedades de la norma, esa es la primera. Miren, la norma de cualquier vector es positiva o 0, ¿no? La norma de cualquier vector es positiva porque es su tamaño. Ah, pero es 0, miren, solo en un caso, cuando el vector es el nulo. El nulo es el único vector que tiene norma 0. Cualquier otro vector no nulo tiene norma positiva, es decir, tiene un tamaño, mide 2, mide 1.8, mide 100, tiene una medida, ya positiva. ¿Qué dice la propiedad 2? ¿Qué pasa cuando estás calculando la norma de un escalar por un vector? La propiedad dice que el escalar lo puedes extraer en valor absoluto de la norma del vector. A ver, ¿por qué? Aquí tengo un buen ejemplo. Miren, acabamos de calcular la norma de U y la norma de B. Pero U es menos 3 veces B. Por lo tanto, la norma de U es menos 3 veces la norma de B. Miren esto. Si la norma de U es 9, yo saco este escalar con su signo de la norma de B, estaría cometiendo un error. Porque la norma de B es 3. Y menos 3 por 3 es menos 9. No, la norma no puede ser negativa. ¿Ya? Entonces, para poder extraer, lo tienes que sacar en valor absoluto. Ahora sí, 3 por 3 es 9, ¿no? Es decir, si a un vector lo multiplicas por 3 o por menos 3, en ambos casos se triplica, o sea, su tamaño crece 3 veces. Solo que cuando es negativo, además se refleja, pero su tamaño sigue siendo solo 3 veces, ¿no? No puede ser negativo. Por eso, en la norma, el escalar, si lo quieren sacar,
sale en valor absoluto. ¿Ya? La propiedad 3 es una desigualdad famosa en matemáticas, se llama la desigualdad triangular. ¿Ya? Por ejemplo, los de matemáticas, física e ingeniería civil, si mal no me equivoco, van a llevar análisis vectorial. ¿Ya? Y cuando uno lleva análisis vectorial, la desigualdad triangular es muy útil para entender propiedades del análisis de derivadas y límites con vectores. ¿Ya? Entonces, la he escrito porque es una importante. Dentro del álgebra lineal como tal, en sus procesos, no voy a usar mucho esta propiedad, no la voy a usar. ¿Ya? Sin embargo, es una propiedad interesante. Está en la práctica como ejercicio. ¿Ya? Y para demostrarla, yo les voy a hacer un modelo con el ejercicio 4, pero además necesitan otra desigualdad que voy a avanzar la próxima clase. ¿Ya? Entonces, esta desigualdad triangular la van a hacer en la tarea. ¿Ya? Pero, sugerencia, esperen a la próxima clase a que yo les explique otra desigualdad. ¿Ya? ¿Qué voy a explicarles ahora? Como un ejemplo de cómo se manipula la norma, el producto escalar, para demostrar una fórmula, para entender una fórmula, vamos a demostrar la propiedad 4, que es el teorema de Pitágoras en vectores, ¿ya? Ahorita lo demostramos. Pero para ello necesito una cuestión de notación. Saben que la norma es la raíz cuadrada de b por b, ¿no es cierto? Eso es la norma. Entonces, si elevas al cuadrado a cada lado, la norma al cuadrado es la raíz al cuadrado. Como b por b es positivo 0, la raíz con el cuadrado las puedes cancelar y te queda b por b. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el cuadrado de la norma de un vector? Es el vector por él mismo. ¿Ya? Que eso viene de la definición de norma nada más. Bueno, vamos a demostrar esta propiedad. ¿De qué les habla esta propiedad? Les habla primero que nada de dos vectores ortogonales. Miren, su producto escalar es 0. ¿Ya? Su producto escalar es 0. Si esto ocurre, dice que el cuadrado de la norma de b más u, que es un tercer vector, ¿no es cierto?, su suma, es igual a la norma al cuadrado de b más la norma al cuadrado de u. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar esta propiedad. ¿Qué me interesa en primer lugar? Que ustedes vean cómo en un cálculo, en una fórmula, se manipulan los productos escalares, las sumas, las propiedades, la norma, para transformar esa fórmula de vectores. Lo primero que voy a escribir es mi dato, ¿no? Yo sé que b por u es 0. Ya. Y ahora voy a demostrar esa igualdad y para ello voy a partir de la norma de b más u al cuadrado. ¿Ya? ¿Se acuerdan que acabamos de decir? Que el cuadrado de la norma de un vector es el producto escalar del vector por sí mismo. En este caso el vector es b más u. ¿No? Ahí está. Y por la propiedad distributiva, miren, b más u es un vector. Lo voy a multiplicar por b y por u, ¿no? Por la propiedad distributiva que hemos visto del producto escalar. Entonces yo tendría b más u por b más b más u por u. ¿No? Ahí está. Pero ahora aquí abajo el producto es conmutativo. ¿Lo ve? Entonces miren, yo lo podría escribir al revés. Lo podría escribir b por b más u.
Y este U por B más U. ¿No es verdad? Yo puedo cambiar de lugar. Y ahora puedo volver a distribuir B por B, B por B, más B por U, más U por B, más U por U. ¿No? Ahí tengo mi desarrollo. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es B por B? ¿Alguno de ustedes me puede decir de qué otra representación algebraica tiene B por B? A ver, Kenneth, ¿qué es B por B? Norma al cuadrado del vector B. Correcto. ¿No? Más B por U, más U por B. Pero miren, U por B es lo mismo que B por U, ¿no? Es la propiedad conmutativa. Y más U por U. U por U es la norma de U al cuadrado. ¿Ya? Miren. Y si a B por U le sumo B por U, son dos números, no es como sumar X más X. B por U más B por U es 2 veces B por U. Más la norma de U al cuadrado. ¿Qué acabo de escribir? El resultado del cuadrado de la norma de B más U. Esto es lo que sale el cuadrado de B más U para dos vectores cualesquiera. Ah, pero en este caso no son dos vectores cualesquiera. Su producto escalar es cero. Es decir, son ortogonales. Entonces, miren, aquí sale B por U. Cero. Entonces, ¿qué me queda? La norma de B al cuadrado más la norma de U al cuadrado. ¿Ya? Y con eso demostramos la propiedad. ¿Se dan cuenta? Si no hubiéramos sabido que son ortogonales, el cuadrado de la norma de la suma es un trinomio. No sale esta sumita de aquí de cuadrados. Pero como B por U es cero, recién se cumple la propiedad. ¿Ya? A ver, antes que yo dibuje lo que acabo de hacer y les muestre la geometría de esto, ¿alguien tiene duda de alguna parte de este proceso algebraico? Ok. A ver, voy a tomar un vector B que sale del nulo. Y voy a tomar un vector U, pero no cualquiera, ¿no es cierto? Me dice que estos vectores son ortogonales. Los voy a tomar ya de esta forma. No me hablan de sus tamaños, pueden ser del mismo o no. Pero además me hablan de otro vector que es su suma. Miren, estoy dibujando la suma de B más U. ¿Por qué la dibujo ahí? Porque estoy aplicando la regla del paralelogramo, ¿no es cierto? Ese es el vector B más U. Ah, ¿qué me está hablando de estos tres vectores? Una relación de sus normas, de la norma de B, la norma de U y de la norma de B más U. Ya, de eso me está hablando. Para que lo vean con mayor claridad, miren, voy a dibujar este vector. Este vector
es un vector anclado fuera del origen. Por lo tanto, este vector es equivalente a algún vector en el origen. ¿Cómo sabemos exactamente cuál? Restando las coordenadas de su cabeza menos las de su cola. Y en su cabeza están las coordenadas de B más U. Y si a B más U le resto las coordenadas de U, ¿qué te queda? Las de B. Por lo tanto, este vector es en realidad el mismo vector que el vector B. ¿Ya? Por lo tanto, su norma es la norma de B, porque es el mismo, es equivalente a B. Miren, y ahí está la respuesta. La norma de U es un cateto. La norma de B es otro cateto. Y la hipotenusa es la norma de B más U. ¿Ya? Entonces, ahí tienen el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, cuando U y B son ortogonales. ¿Ya? En otras palabras, cada vez que tengas un vector U ortogonal a un vector B, su suma siempre es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí tengo a U, aquí tengo a B y aquí tengo a su suma. Ojo, el teorema de Pitágoras no habla de U, B y su suma, habla de sus normas, ojo, ¿no? Pero para que esas normas satisfagan el teorema de Pitágoras, U y B tienen que ser ortogonales. En ese caso, U más B es la hipotenusa y su norma la pueden calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces yo les sugiero que tanto estas propiedades como las otras que están en la práctica, que yo les voy a mostrar la próxima clase, ahora no, pero hay otras propiedades de la norma, ustedes las demuestren de esta manera. Sobre todo, por el momento, para dominar, ¿no?, las propiedades, el manejo algebraico de vectores en fórmulas. Porque esto van a ver, cuando lleven vectores en cualquier materia, siempre van a tener que hacer álgebra y su interpretación geométrica. ¿Ya? Son dos cosas que tienen que dominar y en esta materia vamos a ver lo básico, que si entienden lo básico, lo demás es fácil. ¿Ya? Bien. Hoy vamos a terminar estudiando las propiedades de los vectores unitarios. Los vectores unitarios en cualquier espacio Rn tienen norma 1, así de fácil. Pero son vectores bien importantes en varios procesos. Por ejemplo, nosotros vamos a usar en álgebra lineal a vectores urinarios, ¿no?, por decir, unitarios, para calcular, por ejemplo, distancias de puntos a espacios o proyecciones de vectores a espacios, ¿no? Se hace con vectores unitarios, ¿no? Por ejemplo, en la física, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Los vectores en física se representan con una descomposición en vectores unitarios, ¿no? El producto cruz, que lo vamos a estudiar la próxima clase rapidito, ya se define a través de vectores unitarios, ¿ya? Entonces, vamos a necesitar bastante vectores unitarios. A ver, entre los vectores unitarios, voy a empezar hablando de los vectores canónicos en Rn. Cuando un vector EI se llama canónico, cuando todas sus coordenadas son ceros, excepto una, que vale 1. ¿Quién es esta coordenada? La iésima. Por ejemplo, el vector canónico E1 tiene 1 en la primera y ceros en el resto. El E2 tiene 1 en la segunda y ceros en el resto.
Por lo tanto, la norma de cualquier vector unitario, EI por EI, miren, 0 por 0, 0 por 0, 1 por 1, 0 por 0, sale raíz de 1, 1. ¿No? Obviamente estos vectores tienen norma 1, son unitarios. ¿Ya? A ver, un ejemplo concreto en R2. El vector canónico E1 tiene coordenadas 1, 0. Y el E2, 0, 1, ¿no? El 1 en la segunda coordenada, 0 en la otra. Si los dibujan, miren, E1 está en el eje horizontal y E2 termina en el eje vertical. El 1, 0 y el 0, 1. En física, por ejemplo, a estos vectores los llaman I y J, ¿no? Se tienen que acordar, esto han estudiado en física, ¿no? Ahora, ¿cuál es la propiedad principal de estos vectores canónicos? Que cualquier otro vector del plano, ¿ya? Cualquier otro vector del plano se puede escribir como una combinación lineal de estos dos. Es decir, cualquier vector del plano es una suma de esos dos. Y miren que lo voy a demostrar. Si yo tengo un vector con dos coordenadas, este vector se puede descomponer de manera natural en esta suma. Miren, x más 0, 0 más y, te da xy, ¿no? Listo. Pero ahora, el primer vector de esta suma, el x, 0, lo puedo reescribir como el escalar x por el par 1, 0. X por 1, x por 0. Y lo propio puedo hacer con el 0, y. Puedo escribir y por 0,1. Y por 0, y por 1. Miren, ¿quién es el 1, 0? Es el vector E1. ¿Quién es el 0, 1? Es el vector E2. ¿Ya? Todo vector se puede escribir como una combinación lineal de los vectores canónicos, multiplicados por las propias coordenadas del vector. ¿No es cierto? Por eso en física, todo vector se puede escribir x por E1, solo que en física lo llaman el vector I, ¿ya? Más y por E2, en física lo llaman el vector J, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando llevas física, te ayuda a describir los vectores, a sumarlos a través de sus componentes, etcétera, ¿no? Y es por esta propiedad general. Y lo más interesante es que en cualquier espacio Rn, un vector se puede descomponer como suma de los n vectores canónicos separando sus coordenadas. x1 por e1 más x2 por e2 más xn por en. ¿Ya? Yo voy a dejar como ejercicio para que ustedes verifiquen eso con vectores de 3, de 4, de n coordenadas. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna pregunta de esta hoja? ¿Se está entendiendo? Bien. A ver, por último, hoy vamos a hablar de un proceso asociado a los vectores unitarios que se llama la normalización. ¿Qué es la normalización? Fácil. Dice que todo vector no nulo, es decir, que tiene una norma positiva, que tiene un tamaño, ¿ya? Para todo vector, existe un vector U unitario paralelo a él, ¿ya? Miren, ahí está. Existe un vector U de norma 1 paralelo a él, para cada vector B, ¿ya? A ver, viendo el dibujo, ¿cómo consiguen que un vector B
se pueda transformar en un vector U. ¿Qué le tienen que hacer al vector B? ¿Qué hemos aprendido que le puedes hacer a un vector para, bueno, o comprimir, o elongar, o reflejar, ¿no? ¿Cómo, en otras palabras, se obtiene el vector U del vector B? Correcto. ¿Ya? U. Alfa es un escalar, ¿no es cierto? Claro, entonces cuando tengas un vector que mide 5, ¿no? Lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por un escalar para que se vuelva de tamaño 1. O por ejemplo, si mide 0.5, lo tienes que multiplicar por un escalar, por ejemplo, por 2, para que mida 1, ¿no? Todo vector lo puedes elongar, comprimir hasta reflejar para que se vuelva de tamaño 1. Y miren, es así de fácil. Si el vector mide 5, ¿por cuánto lo tienen que multiplicar para que mida 1? ¿Qué escalar lo comprime a 1? Un quinto, ¿no? Ah, y si mide 2, lo tienen que multiplicar por un medio, ¿no? Por lo tanto, el alfa es simplemente 1 sobre la norma de B. ¿Ya? Eso significa que el vector unitario en la dirección de B lo obtienes multiplicando a B por 1 sobre su norma. Eso siempre te va a dar un vector unitario. A esta formulita se llama normalizar. ¿Ya? A ver, miren aquí abajo. El vector 1, 2, menos 2, DR3. Su norma es 3, no es unitario. ¿Ya? Tiene norma 3. Este vector, perdón, este vector mide 3. ¿Ya? Del nulo hasta su cabeza mide 3. Y yo quiero encontrar un vector unitario en la dirección de B. O sea, un vector U unitario. Y es así de fácil. ¿Quién es U? Es el vector B multiplicado por un tercio, ¿no? Ese lo comprime. Por lo tanto, solo tengo que multiplicar por un tercio 1, 2 menos 2. Y eso te sale un tercio, 2 tercios, menos 2 tercios. ¿Qué dice la propiedad? Que este vector es unitario. Por favor, solo ahora para que lo vean lo voy a comprobar, pero la propiedad ya te garantiza. ¿Cuál es la norma de este nuevo vector? Un tercio al cuadrado, 2 tercios al cuadrado, más menos 2 tercios al cuadrado. Miren, 9 novenos. 1, raíz de 1, 1, unitario. Entonces, a partir de ahora, todo vector lo multiplicas por 1 sobre su norma. Por favor, esta fórmula es absoluta, ¿no? Aunque el vector mida 0.5, si lo multiplicas por 1 sobre 0.5, es 1 sobre un medio, eso es 2, lo duplica. Esta fórmula sirve para cualquier vector y lo convierte. Ah, perdón, disculpen, no para cualquiera. No puede ser nulo. El nulo es el único vector que no se puede volver unitario. El nulo siempre es nulo. Cualquier otro vector diferente del nulo tiene un vector paralelo de norma 1 y lo consigues multiplicando por 1 sobre su norma. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes se han dado cuenta, hemos estudiado hoy día conceptos muy fáciles de calcular. Por ejemplo, cómo normalizar,
qué son vectores canónicos y cómo descomponer otro en canónicos, el teorema de Pitágoras, las propiedades de la norma, cómo calcular la norma, ¿no es cierto? Las propiedades del producto escalar, el producto escalar y los vectores ortogonales. ¿Ya? Son conceptos bien facilitos, pero son varios conceptos, ¿no es cierto?, que tienen que manejarlos. Eso estamos aprendiendo ahora. Ya van a ver después cómo los vamos a articular, por ejemplo, para hallar la ecuación de una esfera en R3, o la ecuación de un plano, o la intersección de una recta con un plano. Van a ver que ya manejando bien esos conceptos, esos otros procesos más complejos son más simples de entender. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo por hoy, entonces. Nos veríamos la próxima clase. ¿Ya? De esta Hasta semana. luego, Inge. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, nos vemos.